Ustedes saben que se vota el próximo domingo en la provincia de Buenos Aires. Ya oficialmente entramos en veda en la provincia de Buenos Aires, en veda electoral, es decir, no se puede en el ámbito bonaerense dar una opinión política por parte de los políticos, obviamente, y en los medios de comunicación tenemos ese condicionamiento también a la hora de hablar de ese ámbito. Pero obviamente sí se puede hablar de política y para hablar de eso está conectado Alejandro Katterberg. Él es director de Poliarquía, la consultora que viene midiendo hace muchos años con mucha precisión el escenario político y social en la Argentina. Alejandro, ¿cómo estás? Nacho, buen día, ¿cómo estamos? Bien, buen día, buen día. Bueno, muy bien, con el saldo de lo que vimos ayer en el Congreso, con un gobierno que volvió a tener un impacto y un revés político. Yo planteaba que está obviamente encontrándose con una tormenta perfecta el gobierno y hacía un escenario de cara al próximo lunes o plantea un escenario bastante preocupante para el gobierno con independencia del resultado porque sigue teniendo las dificultades que hemos visto para bueno, trazar acuerdos políticos. ¿Cuál es tu mirada, Alejandro? A ver, yo te haría una corrección, no te escuché, pero no se está encontrando con una tormenta, se autogeneró una tormenta. Ah, muy interesante, muy interesante. Eh, yo creo que, a ver, vamos a, para mí la dinámica un poco más amplia, Nacho, y alguna vez lo hablamos, creo. Este era un gobierno que hasta hace 2 meses atrás, 3 meses atrás, venía encaminado hacia un gran triunfo electoral. Venía de haber derrotado al PRO en la ciudad de Buenos Aires de una forma muy aplastante, la economía caminaba derechita, el peronismo estaba, sobre todo el peronismo bonaerense, pero alrededor de todo el país, en una crisis interna muy feroz, muy desarticulado. Y me parece que hace 2 meses la dinámica política económica cambió, mutó, ¿no? Entonces pasamos de una situación de mucha solidez a una situación de mucha incertidumbre. El gobierno perdió el control total de la agenda, el gobierno perdió el control total del Congreso, y me parece que ese cambio de situación deriva de dos errores que el gobierno cometió. Uno, posiblemente en materia económica, vinculado al defectuoso desarme de las LEFI, que le cambió la dinámica y el debate, y puso en los titulares de todos los medios durante semanas la incapacidad del gobierno de poder reencauzar la situación, y de última lo que eso terminó logrando es algún tipo de cambio de expectativas y un enlentecimiento de la actividad económica que el propio ministro tuvo que salir a reconocer. Y el otro error, Nacho, es de carácter político, que tiene que ver para mí con no haber convertido en acuerdos electorales los acuerdos políticos que el gobierno desarrolló durante 1 año y medio con la gran mayoría de los gobernadores y las fuerzas provinciales. Hay un tuit del otro día de Andrés Malamud muy esclarecedor que dice, durante el primer año y medio de gestión el gobierno de 17 votaciones en el Congreso ganó 15, desde abril hasta acá de 17 votaciones el gobierno ganó una, ¿no? O sea que Claro. lo que ahí hubo es una prevalencia del sector del gobierno que impuso la idea de la expansión territorial de la Libertad Avanza, de competir en todas las provincias, de básicamente cambiarle los incentivos a los gobernadores, de pasar de ser colaboradores o tener algunos tipos de acuerdos a competidores. Y eso alteró la dinámica política, alteró la dinámica en el Parlamento y alteró la dinámica electoral. Y Claro. el gobierno perdió total control del Congreso. Los gobernadores, que no tienen mayoría, pero que son necesarios para construir una mayoría. El kirchnerismo no tiene mayoría, necesita de los gobernadores para tenerla. El gobierno y la alianza que el gobierno en algún momento había construido, sin los gobernadores obviamente está imposible tener mayoría, ¿no? Entonces los gobernadores
y el control que los gobernadores ejercen sobre el Congreso es hoy el elemento clave para construir esas mayorías. Bueno, habiendo roto, en este caso Corrientes fue muy paradigmático y fue el que aceleró todo, bueno, el gobierno se puso a la defensiva, el impacto de la pérdida de control del Congreso tuvo un doble impacto. Por un lado, los mercados, que ya venían empezando a estar golpeados o con dudas o incertidumbres porque se venía enlenteciendo la economía por lo que hablamos antes. A eso se le suma un mercado que ve un gobierno que está sin ninguna capacidad ni siquiera de controlar, demorar la agenda parlamentaria. A su vez un mercado que ve que una clase política, un sistema político que juega fuerte y afecta la solvencia fiscal, y por otro lado una opinión pública que responde negativamente y pierde popularidad el gobierno cuando el gobierno y el presidente terminan vetando aumento de jubilaciones, discapacidad, etcétera, etcétera. Te la cambio. Ahí le hicieron como la doble Nelson, ¿no? La doble Nelson. Te la cambio entonces. Por lo que vos decís, muy interesante el punto, tu planteo, porque es cuando se suele hablar de un gobierno y de las elecciones, cómo afronta un gobierno la etapa electoral, bueno, y cuando no es un gobierno especialmente no peronista, no kirchnerista, se habla de, bueno, el riesgo Cuca que plantea el gobierno, el riesgo a que el gobierno pierda las elecciones. Acá lo que hubo fue un problema que a partir de la elección generó el propio gobierno, de romper las alianzas en pos de una expectativa electoral. O sea, lejos de complicarse el escenario por una mala expectativa electoral, fue la ambición tal vez del gobierno de una expectativa electoral tal vez desmedida que generó todo este problema político que ahora puede terminar impactando en términos electorales. Esa paradoja tiene este contexto. No, sin duda, Nacho. Yo creo, y lo que vos dijiste recién, yo creo que parte por ahí del origen de los dos errores, el económico y el político, está en la sobreestimación de las fuerzas que el gobierno hacía de la situación, tanto económica como política. A ver, el gobierno llevó a la Argentina de un punto que estábamos a punto de estallar por el aire a una situación mucho más sólida, ¿no? El primer año y medio de gestión del gobierno fue muy bueno. Y objetivamente Argentina disminuyó muy fuertemente sus riesgos de entrar en una crisis social, económica y política de magnitud. Y eso fue en gran medida el éxito del primer año y medio del gobierno. Ahora, eso no implica, o no implicaba, que la situación mantenía un nivel de fragilidad muy alto, y lo mantiene, ¿no? Estamos en Argentina, estamos en un régimen político con una génesis muy frágil, Nacho. O sea, más allá que al gobierno le venía yendo muy bien, o uno puede hablar, le sigue yendo muy bien, políticamente es un gobierno frágil, institucionalmente es un gobierno frágil. Claro. La economía es una economía frágil, el estado de la sociedad argentina es frágil, y nuestra historia nos lleva a que cualquier hecho nos revive esa fragilidad y nos asusta. Entonces, había una opción que era la de decir, bueno, hagamos todo lo posible para que el resultado electoral de este año sea lo mejor, el mejor posible. Mostremos el mejor resultado electoral que podamos mostrar, y si eso implica construir la mayor cantidad de acuerdos posible, hagámoslo, y si eso implica tener que entregar algún que otro diputado o dejar de ganar algún que otro diputado local, o tener que postergar para dentro de un año o dos la ambición de ir por algunos territorios, hagámoslo, porque no estamos tan fuertes como para ir por todo y contra todos a la misma vez. Bueno, no prevaleció esa idea. Había, vos no sabés muy bien, alguna idea dentro del gobierno que decía que se compita en las provincias donde se puede ganar, que se acuerde en las provincias donde no se puede ganar. O donde hay un gobernador muy afín. A ver, Milei en la provincia de Corrientes acaba de sacar 10% de los votos, pero Milei en la provincia de Corrientes tiene el 50% de aprobación. Ahí hay un error político muy grande. Transformaste 50 puntos de aprobación en 10% de intención de voto, en 10% no de intención de voto, 10% de los votos, porque la elección ya pasó. Cuando la política se construye desde una ambición económica más que una ambición política coherente, termina así. Bueno, y como eso hay muchos casos. Así que bueno, ahora estamos en situación. Yo lo que te diría, Nacho, la situación ya es esta.
el escenario... Claro, que el tema es ese, la pregunta es, te llama hoy Milei y te dice, bueno, ¿cómo hago para dar vuelta a esto? ¿Hay margen para construir sobre la destrucción? Sí, yo no sé si es destrucción, es deterioro. La victoria rotunda o muy contundente que el gobierno podía aspirar a tener hace 2 o 3 meses atrás, hoy ya no la tiene, en gran parte por lo que venimos diciendo, porque la situación económica hoy perdió dinámica, porque en gran parte de las provincias la oferta electoral está muy fragmentada, entonces la cantidad de votos que va a poder obtener el gobierno está con un techo menor de lo que hubiese sido con acuerdos, porque en el medio el gobierno pagó los costos en popularidad por tener que estar a la defensiva y vetar temas populares, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué viene hacia adelante? Primero, el gobierno lo primero que tiene que hacer ahora es frenar esta tendencia de deterioro, de crisis en la que está metida, ¿no? Peleas internas, pérdida de control de la agenda, desorientación en la forma de responder a acusaciones, se siguen peleando hasta hoy, estamos a 48 horas de la elección y por lo que estuve viendo, el jefe de gabinete se pelea con comunicadores del gobierno y los comunicadores del gobierno le responden al jefe de gabinete, digamos, no contribuye todo eso. Entonces, primero hay que frenar eso. El gobierno debería concentrarse en tratar de tener el mejor resultado electoral posible. Yo creo que todavía el gobierno tiene una oportunidad clara, si cambia la dinámica, de imponerse en las elecciones de octubre a nivel nacional, incluso en la provincia de Buenos Aires, incluso si es derrotado por no muchos puntos este domingo en la provincia de Buenos Aires, porque la estructura de la oferta electoral de este domingo y en octubre se modifica bastante. Para decirte claro, este domingo la estructura, las fuerzas chicas de la provincia de Buenos Aires le quitan votos al antiperonismo, al antikirchnerismo, mientras que en octubre el fraccionamiento electoral le quita votos a la oposición y se concentra más el votante pro La Libertad Avanza, Juntos por el Cambio, etcétera, etcétera. Entonces, todavía el gobierno tiene incluso la posibilidad para mí, si este domingo no termina en una derrota muy amplia, de ganar en octubre en la provincia de Buenos Aires a nivel nacional. Yo lo que creo ahí, Nacho, es que la pregunta más grande es si el gobierno y el presidente está en condiciones o tiene la voluntad política y está en condiciones, no sé cómo decirlos, psicológicas, por convencimiento, decirlo, de encarar un reformateo de la política de su gobierno, ¿no? Los economistas dicen, después de las elecciones, el programa económico tiene que ser revisado, modificado, revaluado, etcétera, etcétera. Bueno, la organización política del gobierno también tiene que ser revisada, revaluada, reconsiderada. El gobierno ya sufrió un desgaste interno muy importante y el gobierno no va a poder encarar su segunda etapa con esta misma organización política. El gobierno no va a poder encarar una segunda etapa si no reconstruye vínculos políticos con la oposición, con los gobernadores, si no regana el control del Congreso, porque por más bien que le vaya en octubre, el gobierno va a seguir en clara minoría en el Congreso, ¿no? Entonces hay que reconstruir, como algunos economistas dicen, el programa económico, hay que reconstruir la organización política interna del gobierno. Impecable, Alejandro Katterberg, director de Poliarquía, gracias por este ratito. Un saludo, gracias por llamar. Un abrazo. Si querés sumarte a la batalla cultural contra las nefastas ideas de Javier Milei, dale like, suscríbete y deja tu opinión en la caja de comentarios.